Bueno, buenas tardes. We hope you had a nice break and we had some great breakout sessions and a good time with you Espero men. que hayas disfrutado del receso. Tuvimos un tiempo hermoso de taller. Espero que lo hayas disfrutado Thank también. you for enduring and paying attention and just being a wonderful part of it. Gracias por perseverar y prestar atención y ser una parte importante de todo este proceso de enseñanza. We can tell that so many of you who've been back and forth to this conference are well taught. Podemos darnos cuenta de que muchos de ustedes que han estado viniendo a estas conferencias o participando han sido bien enseñados. Mark and I were commenting about the question answer time, which almost always indicates the kinds of things that you're dealing with in ministry. Mark y yo estábamos conversando de las conversaciones que tuvimos con ustedes y el tiempo de preguntas y respuestas, que siempre es un indicador de las cosas que están enfrentando en el ministerio. What we want to talk about tonight is, as indicated on the schedule, is the endurance factor in ministry. De lo que vamos a hablar esta noche, tal vez como lo tenían en su programa, es del tema de la perseverancia o el factor de mantenernos en el ministerio. And I have to admit my own limitations in this right up front. Y tengo que admitir de frente mis propias limitaciones en esto. I can talk about endurance in ministry, but I'm just 3 decades in it, which compared to some is relatively short. Puedo hablar acerca de mantenernos fieles en el ministerio, pero solo 30 años de ministerio es relativamente poco al lado de otros que han durado mucho más. And for 2 of those decades, I've been in one congregation. Y por 20 años estuve en la misma iglesia, así que So we've seen, the stages that a congregation goes through. hemos visto todas las etapas por las que pasa una congregación. I have certainly experienced some hardships in ministry. Sin duda he experimentado algunos momentos difíciles en el ministerio. And my family is in and around our ministry. All of my kids and grandkids are somewhere nearby, with the exception of my youngest, who's a youth pastor in another state. Y toda mi familia está integrada al ministerio, a la vida de la iglesia, excepto el más joven, que es un pastor de jóvenes en otro estado. And all that to say that we have the normal family issues that anyone would have. Pero eso es para decir que tenemos las situaciones normales que cualquier familia enfrenta. Pressures in ministry, pressures with family, pressures in the community. Las presiones del ministerio, las presiones de la familia, las presiones en la comunidad. And so I would say that while I haven't been in ministry as long as so many, Así que yo diría que aunque no he estado en el ministerio tanto como muchos, I'm learning estoy aprendiendo how to endure. cómo permanecer. Take your Bibles and look at 2 Timothy. Tomen sus Biblias y abran en 2 Timoteo esta noche. I love the pastorals, but particularly 2 Timothy. Amo las epístolas pastorales, pero particularmente 2 de Timoteo. And there's so much here that is an encouragement. Hay tanto acá que es de ánimo para mí. Whenever you read 2 Timothy, you must know that behind the scenes, this is a call for Timothy to endure no matter what ministry brings. Cada vez que lees 2 de Timoteo tenés que recordar que esto es un llamado a Timoteo a mantenerse fiel, no importa lo que venga en el ministerio. And Satan is going to attack from every angle Satanás va a atacar de todos los ángulos posibles to get us to compromise the truth, para llevarnos a hacer compromisos en la verdad, to become con la verdad, lazy in our ministry, a volvernos perezosos en el ministerio, or arrogant, thinking that we have more to say than Scripture, o arrogantes, pensando que tenemos más que decir que las Escrituras, or to just entice us to unbelief. o simplemente enredarnos en la incredulidad. We're preaching, but we don't really believe the things we're preaching. Predicamos, pero ni siquiera creemos lo que estamos predicando. And if that weren't enough, every one of us knows that we're a sinner, and ministry does not mean sin is gone completely from our lives. Si eso no fuese suficiente, todos somos pecadores y sabemos que por estar en el ministerio no se disolvió, no desapareció el pecado en nuestras vidas. And so in this session, I just want to see what encouragements that the Apostle Paul might have for us. Así que en esta sesión quiero ver algunas palabras de aliento que el apóstol Pablo va a tener para nosotros también. And the text here before us in chapter 2 unfolds very simply in the first 7 verses. Y el capítulo 2 va a desarrollar de manera muy simple en los primeros 7 versículos. And this is ministry you've probably taught before many times in your church. Probablemente estos pasajes los has enseñado otras veces en tu iglesia.
It is a wonderful passage. Es un pasaje precioso And it can be framed up in a lot of different ways. y puede ser enmarcado en diferentes formas. But I'd like to just look at it from 3 different points. Pero quiero mirarlo desde 3 ópticas distintas. I like to call this the axis of ministry, the ministry that stays straight and level. Me gusta llamarlo el punto de equilibrio del ministerio. Es lo que hace que un ministerio se mantenga nivelado. And there are 3 fixed points along that straight and narrow axis of ministry. Y hay 3 puntos que tienen que ver con ese punto de equilibrio delicado de la vida ministerial. The first is that if you're going to endure in ministry, if we're going to endure, we have to have the right source of strength. Y el primer punto es que si vamos a mantenernos fieles, tenemos que tener la fuente correcta de fortaleza. Notice verse 1. Mira el versículo 1. You therefore, my son, Tú pues, hijo mío, be strong in the grace that is in Christ Jesus. esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. This is very simple opening. Este es un comienzo muy simple. Paul knows he has to encourage Timothy. Pablo sabe que él tiene que alentar a Timoteo. Timothy is becoming fearful. Timoteo se está volviendo temeroso. He is beginning to be less bold in his preaching. Él está comenzando a mostrar menos coraje en la predicación. We know that because in the first chapter, Paul had said, look, I don't want you to be ashamed of my imprisonment or the gospel. Lo sabemos porque en el primer capítulo Pablo le dice, mira, Timoteo, no quiero que tengas vergüenza de mí o del Evangelio. There were difficult circumstances in Ephesus, as I mentioned earlier today. Había situaciones difíciles en Éfeso, como ya lo mencioné Timothy hoy. needed to endure. Y Timoteo necesitaba permanecer. And so Paul starts off here with a strong encouragement. Y Pablo comienza con un aliento fuerte. And he gives him two vital concepts for the length of ministry, the endurance of ministry. Y da 2 conceptos vitales en cuanto a la durabilidad o lo largo del ministerio. First of all, God's grace is the sole source of your stamina. Lo que comienza en primer lugar diciendo es que la gracia de Dios es la fuente de esa energía. Grace is the engine. La gracia es el motor, Grace is the power plant. es la fuente de poder. There is no other source of endurance in ministry. No hay otra fuente de permanencia en el Only ministerio, God's grace. solo la gracia de Dios. And secondly, Y en segundo lugar, a man's faithful appropriation of God's supply is what moves him along. la fiel apropiación de un hombre de estos medios de la gracia de Dios es lo que le va a mover hacia adelante. It's the verb that Paul uses in verse 1 that indicates these Y things. es el verbo que Pablo usa en el versículo 1 que indica este hecho. It's a present verb, Es un verbo presente and it's a command, it's an imperative verb, y es un mandato, es un imperativo, but it's also passive in its voice. pero a la vez es pasivo en su voz. In language studies, that is to say, he's commanding Timothy to do something that only the grace of God can supply the strength to do. Así que en el estudio del lenguaje nos damos cuenta que lo que Pablo está diciendo es que él está Timoteo es ordenado a hacer algo que solamente la gracia de Dios puede hacer en él. And I sometimes have to chuckle when people struggle with this concept. Hay veces que tengo que pienso en la lucha que tienen las personas con este concepto. Because in the way we think about things rationally, we think it has to be either or. Porque cuando pensamos racionalmente en esto, nos tendemos a pensar en un aspecto o en el otro aspecto. If I'm commanded to be strong, then I need to be strong. Entonces, si yo soy ordenado a mantenerme y esforzarme, tengo que hacerlo. But if the grace of God has to do something to me, then it has to be all of grace. Y por el otro lado, si la gracia de Dios lo debe hacer en mí, entonces debe ser la gracia la que la hace. And so in our finite minds and reasoning, we can't see how those two are Y en nuestra compatible. mente finita y en nuestro razonamiento no vemos cómo es compatible esto. But not to worry. Pero no se preocupen. Right here in one verb, Justo acá, en un solo verbo, you have both. tenés los dos. You be strong, Timothy. Timoteo, esfuérzate. In what? ¿En qué? In the grace that is in Christ Jesus. En la gracia que es en Cristo It Jesús. comes from God. Viene de Dios, It strengthens you from His hand alone. te fortalece desde su mano misma You are called to appropriate it, y vos sos llamado a apropiarte de esto, to reach out for it, a extenderte hacia to eso, open your life to a it, abrir tu vida a esto, to be believing in it. a creer en esto.
to entrust yourself to it. a confiarte a vos mismo hacia esto. In other words, you don't stand around waiting for ministry to happen. En otras palabras, no te quedás sentado esperando que suceda el ministerio. God gives the command here with all the force of an imperative. Dios da el mandato con toda la fuerza de un imperativo. You are to actively entrust yourself to or give yourself over to the Spirit's gracious Tenés que supply. confiar y entregarte en gracia a la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Now here's how it might look practically, this first principle. De esta es la forma en la que se ve en forma práctica este principio. For example, sometimes we go to God in prayer looking for help and spiritual strength. Por ejemplo, a veces vamos a Dios en oración a buscar ayuda y fortaleza espiritual. And that's right to do. He's the one that has to give us the strength. Y eso está bien, Él es el que debe darnos la fuerza. But then we expect him to give us some supernatural jolt that catapults us past difficulty. Pero después empezamos a suponer que Dios nos va a dar alguna catapulta sobrenatural que va a hacer que pasemos por sobre las dificultades. In other words, we ask God to give us endurance and the grace to endure, Entonces le pedimos a Dios que nos dé perseverancia y la gracia de mantenernos, but on our terms, pero en nuestros términos, the way I want him to do it. la forma en la que yo quiero que se haga. And we forfeit the grace to be strengthened. Y dejamos de lado la gracia en la que tenemos que I ser say, Lord, fortalecidos. give me grace to endure, but take me out of this trial. Le decimos, Señor, dame gracia para soportar, pero saca esta prueba de mi vida. Or we pray for grace knowing it comes from God, but then we blame God when we've sinned because it didn't happen the way we wanted. Oramos por gracia para soportar y después culpamos a Dios cuando pecamos porque Él no sacó esa prueba de nuestra vida. And that's not how his grace is dispensed. Y esa no es la forma en la que Él da su gracia. The Christian life is a walk of faith. La vida cristiana es un camino de fe. What kind of faith would we need if every time we faced a temptation, God came along and pushed us into obedience? ¿Qué fe es la que necesitaríamos si cada vez que llega la tentación, la mano de Dios aparece y nos empuja hacia la obediencia por sí sola? In Timothy's case, he was facing the temptation to give up and render himself ineffective in ministry. En el caso de Timoteo, la tentación era abandonar y volverse inefectivo para el ministerio. He didn't need more from God. Y él no necesitaba más de Dios. Notice chapter 1, verse 5. Miren el capítulo 1, versículo Paul said, 5. Timothy, I'm mindful of the sincere faith within you. Dice Timoteo, yo recuerdo la fe sincera que está en ti. Verse 6, for this reason, El versículo 6, por esta razón, kindle afresh the gift of God which is in you. avivá el fuego del don de Dios que está en ti. Look, he is being called upon to believe that the gift is there, Él está siendo llamado a creer que el don está ahí, to believe that the divine provision has already been a given, creer que Dios ha dado la provisión divina para esto, and he is called to obey. y es llamado a obedecer. In the moment he exercises faith Y en el momento en que él ejercita esa fe, in the promise of the Spirit's presence, en la promesa de la presencia del Espíritu, grace is active. la gracia se activa It pushes him to obedience. y le empuja a la obediencia. But it didn't come passively. Pero no vino de forma pasiva. He is to be strong. Él debe esforzarse. How does he do it? ¿Y cómo lo hace? Entrusting himself to the promise of God. Confiándose a sí mismo a las promesas de Dios. Not demanding a different ministry, No demandando un ministerio diferente, trouble-free existence, una existencia sin problemas, no difficulty, sin dificultades, not at all. para nada. This is what Paul is calling for here. Y esto es a lo que está llamando Pablo acá. Notice 2 Corinthians chapter 12. You'll keep your finger in 2 Nota ahí en Timothy 2 de 2. Corintios capítulo 11, deja un dedo acá en 2 de Timoteo 2 también. Again, very familiar words to you. Palabras muy familiarizadas para vos seguramente. You remember Paul had a very, very difficult thing he called a thorn in the flesh. Recordá que Pablo tenía algo difícil, muy difícil que enfrentaba, que a lo que llama es un aguijón en la carne, A messenger of Satan to crush him. un mensajero de Satanás que viene para aplastarle. And while I'm sure he prayed every day, Lord, give me some relief, Y él oraba seguramente cada día, Señor, dame alivio. on 3 very formal occasions, he asked the Lord very seriously if he would please take it En away. 3 veces muy formales, él le pidió directamente al Señor que quite esto. Verse 9. El versículo 9. 11. Oh, sorry. Y me ha dicho,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. So you see, we have no strength of our own. Paul had no strength of his own. Así que ves, no tenemos ninguna fuerza en nosotros mismos. Pablo no tenía ninguna fuerza en sí mismo. But it's not as though you go through all your own strength and then God takes over. Pero no es que vos vas en tus propias fuerzas y después Dios te toma. He was being asked to entrust himself to God's process. Pablo, a él se le pide que confíe en el proceso de Dios. And in believing God's promise, Y confiando en las promesas de Dios, grace is strengthening him to la endure. gracia le va a fortalecer. He makes no demands. No hay demandas, Even when he asked the Lord to remove it. aun cuando le pide al Señor que lo quite. And the Lord said, I will not, because my grace is Y sufficient. el Señor dice, no lo voy a hacer porque mi gracia es suficiente. Paul then said, therefore I will boast about this limitation. Pablo dice, entonces voy a gloriarme en esta limitación. For when it is crushing me, Porque cuando me aplasta and I'm believing in God's promise, y yo estoy confiando en las promesas de Dios, then I'm strong. ahí soy fuerte. And so back to 2 Timothy, Entonces, volviendo a 2 de Timoteo, Paul says, look, by the means of the grace that is in Christ Jesus, you be strong. Become strong in that grace by Pablo faith. dice, a través de esa gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate, vuélvete fuerte en esa gracia. That is like opening up the treasure bank of an obedient life. Esto es como abrir el banco de tesoros de una vida de obediencia. You show me someone who's consistently obedient, and I'll show you someone who ponders redemption in faith. Mostrame a alguien que es regularmente obediente a la verdad de Dios y yo te voy a mostrar a alguien que piensa y medita en la gracia de Dios redentora de forma constante. That's someone who consistently practices submissiveness to the promises of God. Es una persona que practica sumisión constante a las promesas de Dios. Endurance comes from the right source of strength. Así que mantenerte, seguir adelante viene de confiar en las promesas de Dios, en la gracia de Dios. Now, the Lord has provided a second means for enduring in ministry that's given to us in this passage. Ahora el Señor nos ha provisto un segundo medio por el cual Él produce esta perseverancia que aparece acá en este pasaje. Not only do we need the right source of ministry strength, No solamente necesitamos la fuente correcta para la fortaleza del ministerio, but God uses, get this, God uses the right ministry examples, sino que Dios usa los ejemplos ministeriales correctos, a lineage of ministry leaders un linaje de líderes ministeriales who have gone before us. que han ido al frente nuestro. The things, verse 2, which you've heard from me, Timothy. Dice en el versículo 2, lo que has oído de mí, So Timoteo. we have the apostolic witness. Así que tenemos el testimonio apostólico. Look, I don't want you to bypass that principle. No quiero que pases por alto este principio. I love the fact Yo amo el hecho that when I open up the Word of God, de que cuando abro la palabra de it Dios, is the apostles' doctrine. es la doctrina apostólica. It was given to them by the Holy Spirit. Fue dada a ellos por el Espíritu Santo It connects all the way back to the Old Testament canon, y se conecta directamente con el canon del Antiguo Testamento, which was affirmed by the Lord Jesus Christ que himself. fue afirmado por el Señor Jesucristo mismo. When I open up the scriptures, it has the authority from God given to the mentors and examples who passed it to the church. Y cuando yo abro las Escrituras, tiene la autoridad de Dios dada a estos hombres para el beneficio de la iglesia. That helps me endure. Y esto me ayuda a permanecer. Spiritual authority cannot be overturned, La autoridad espiritual no puede ser volcada and it didn't come from me. y no vino de mí. It came from God and his servants Vino de parte de Dios y sus siervos, as he inspired them to write and speak and boldly preach. a la medida que Él les inspiró para escribir y predicar con coraje. So all I'm doing is testifying to that which was given. Por eso lo único que yo hago es testificar de aquello que se les dio a ellos. So I'm a herald of scriptural authority. Yo soy un heraldo de la autoridad bíblica. That helps me endure. Eso me ayuda a permanecer. Man, it might be out of season
when I preach the Word of God. Cuando predico de la palabra de Dios puede ser fuera de tiempo. You might have a Jeremiah ministry, Tal vez tengas un ministerio de Jeremías not one convert. y no haya ni un convertido. Are you ready to do that? ¿Estás listo para hacerlo? How do you endure that? ¿Cómo te mantenés firme en medio de eso? It's not your authority, it's just a message you're speaking. No es tu autoridad, es simplemente un mensaje que vos estás predicando. Remember what the herald used to do ¿Te acordás lo que hacía el heraldo in those ancient contexts? en esos tiempos He de would la antigüedad? come into the center of the village, Que venían al centro de la aldea very loud, big lungs and a strong y voice. con esa voz potente, esos pulmones grandes, se paraba en ese He would lugar say, "Listen up, y decía, escuchen, the king is going to speak." el rey habla, And he would give the edict. y él daba el edicto. And he would say it exactly as the king wanted it said, Y lo decía exactamente como el rey quería que sea dicho, with the clear principles the king wanted con laid los out. principios claros que el rey quería que sean desplegados. And he invoked the passion and the ethos that the king wanted. Y él evocaba la pasión y el sentir que el rey le había dado a ese And he mensaje. gave the king's warnings if you disobey. Y daba las advertencias del rey si había desobedecer. If people didn't react, the herald wasn't bothered. Y si las personas no reaccionaban a esto, el heraldo no se molestaba. They're going to feel the judgment of the kingdom down on their own heads. Ellos van a recibir el juicio del rey sobre sus propias cabezas. I certainly grieve if someone doesn't listen to the word of God. Ciertamente yo me duelo cuando alguien no responde a la palabra de Dios. But no matter how many people try to silence your preaching, Pero sin importar cuántas personas traten de silenciar tu predicación, as you're strengthened in the grace that is in Christ a la medida que Jesus, sos fortalecido en la gracia que es en Cristo, you can know that these are things you have heard from those that have gone before. vos sabés que estas son las cosas que has oído de aquellos que han estado antes. As Jude calls it, this is the faith once for all delivered to the Como saints. Judas lo llama, esta es la fe una vez dada a los santos. And that means not only that it has the authority of the Spirit of God, God Himself, and the apostolic witness, Y esto significa que no solamente tiene la autoridad del Espíritu de Dios dada a estos hombres, but testigos, it's time tested. sino que también ha sido probada por el tiempo. Notice he says, "These things you've heard from me in the presence of many witnesses." Fíjate lo que has oído de mí ante muchos testigos. I love that. Me encanta esto. Sometimes I'll be talking to an unbeliever about the scriptures, Hay veces en las que estoy hablando con un no creyente sobre las escrituras and they will say, "I think it was written by men," y lo que me dicen es, yo creo que lo escribieron los hombres. that it's not supernatural. No es sobrenatural. And besides, it's full of junk and contradictions. Y and está falsehood. llena de contradicciones y And cosas falsas. I love to just simply say to them, "Do you know how much time in history you're talking about?" Y me encanta decirles, vos tenés una noción de cuánto tiempo de historia vos estás resumiendo. Do you realize the time span between the Pentateuch and the last book of the Bible? ¿Vos tenés alguna idea del tiempo que pasó desde que se escribió el Pentateuco hasta que se escribió el último libro de la Do you Biblia? realize how many authors ¿Vos tenés idea de cuántos autores writing on the same subjects escribieron sobre los mismos temas with utter consistency? con la consistencia absoluta? Do you realize you're saying that this book, ¿Te das cuenta que lo que estás diciendo es que este libro, criticized in every era, que fue criticado en todas las eras, that you have figured out what no one else has been able to squash? de alguna manera vos has logrado descubrir lo que nadie más ha logrado hacer y descubrir de este libro? You alone are going to take down the scriptures which have stood the test of time. Vos y vos solo vas a lograr derribar la escritura que ha permanecido y se ha mantenido durante todo este tiempo. See, that helps me endure, Eso me ayuda a permanecer, because this was with apostolic authority porque esto fue con autoridad apostólica and in the presence of many y witnesses, en la presencia de muchos testigos, many tests of time, mucha prueba de tiempo, many critics, muchos críticos, scholars galore, muchos eruditos que han pasado, atheists, agnostics, ateos, agnósticos, pagan nations, naciones paganas, other writings from false gods, otros escritos en cuanto a falsos dioses, demonic doctrines coming against the scripture. doctrinas de demonios que van en contra de las escrituras. It's never failed the test. Y nunca falló a esa prueba. I mean, that makes you endure. Eso when te you hace preach. mantenerte en la predicación, I'm ¿no? opening up God's word. Estás abriendo la palabra de Dios. Jesus said, "You could better
imagine the known universe which you rely on going out of existence than to imagine one jot or accent mark on a scriptural letter not being fulfilled. Dice, sería mejor que te imagines todo el universo que conoces desapareciendo en un instante, así como existe hoy, que antes que imaginar que una sola jota o una sola tilde de todo lo que está escrito en este libro deje de cumplirse. Endurance in ministry means having the right ministry leaders and examples. Mantenerse en el ministerio requiere tener esos líderes y ejemplos correctos. They are those given by God to his people to write down his revelation. Son aquellos dados por Dios para darnos su revelación. And it is affirmed by Christ himself, the written, the living word of Y God. fue afirmado por Cristo mismo, la palabra viva de Dios. And he commissioned the apostles by his Spirit to write down all that he'd said. Y comisionó a sus apóstoles por el Espíritu a escribir todo lo que él había dicho. And in an unbreakable chain, it was passed to us. Y en una cadena que no se rompió, fue traída hasta nosotros hoy. And so we've heard it. Así que lo And it escuchamos. stood the test of time. Y soportó toda la prueba del tiempo. Added to that, Sumado a eso, you have this reproduction of biblical shepherds. This is our goal. tenés la reproducción de estos pastores bíblicos y esta es nuestra meta. So notice this is not an option. Fíjate, esto no es una opción. The things you've heard Lo que has oído from me in the presence of many de witnesses, mí ante muchos testigos, you are to entrust them to faithful men esto encarga a hombres fieles who are able to teach others also. que sean idóneos para enseñar también a otros. Man, that would have been an encouragement to Timothy. Hombres, esto debe haber sido un aliento grande para Timoteo. Timothy, you are in a long line of truth bearers. Timoteo, vos estás en una línea larga, muy larga, de personas que llevan la verdad. The prophets and the patriarchs took the truth from God, passed it to his people. Los profetas y los patriarcas trajeron la palabra de Dios y la dieron al pueblo de Dios. And they passed the baton to the final prophets on the scene. Y ellos pasaron ese testimonio hasta los últimos It profetas, was written down and safeguarded by God's people, Israel. hasta ser escrita y guardada por el pueblo de Dios, Israel. And the living word of God came on the scene, the Messiah himself. Y la palabra viva de Dios llegó a la escena, el Mesías mismo. He affirmed it all. Y él lo afirmó. And he chose the apostles, Y él eligió a los apóstoles. passed the baton of revelation to them. Y pasó ese testimonio And they passed de la it to the revelación a saints after ellos. them. Y ellos pasaron la verdad a los que venían And it has después. been passed down through preachers and pastors and shepherds below these generations. Y ha sido pasada por predicadores de generación en generación a través de todos los tiempos hasta ahora. Timothy, you're in a long line. Timoteo, vos estás en una gran línea. You cannot quit. No podés abandonar. Somebody passed the baton to you, you have to pass it to someone else. Alguien te pasó el testimonio a vos, ahora vos tenés que pasarlo a los demás. And he passed that to someone after him and someone after him and someone after him and all the way down to South America to right here passing the baton to Y él you. se lo pasó You a can't alguien, quit. que se lo pasó a alguien y se lo pasó a alguien hasta llegar hasta Sudamérica y llegarte a vos. Y no podés abandonar. And so what do? We identify the faithful men. ¿Y qué hacemos nosotros? Identificar a esos hombres fieles. We carefully select them. Cuidadosamente los seleccionamos. We don't just pass it to anybody. No se lo damos a cualquiera, ¿no? To the called men, Sino a los llamados. the ones who say, I want to serve the church. Aquellos que quieren servir a la iglesia. The ones who are not flawless, No aquellos que no tienen error, but they are believing, pero sí son they creyentes. are trusting, Ellos confían, and they know they're limited, but God is not. saben de sus limitaciones, pero creen en que Dios no las tiene. And right here, Paul said, in your ministry, you're going to find the same kind of people and pass the baton to them. Y Pablo le dice a Timoteo, en tu iglesia vos vas a encontrar esas mismas personas y esa clase de personas y le vas a pasar el And testimonio a they shouldn't ellos. be people who toy with the truth. Y no deberían ser personas que jueguen con la verdad. Yeah, I think about that sometimes. A veces pienso en esto. I was telling the elders the other day, I probably have 20 years maybe, if the Lord is gracious. El otro 20 years día of le estaba ministry. diciendo a los ancianos de nuestra iglesia, tal vez me queden 20 años y Dios es bueno conmigo. I probably ought to think about who I'm going to pass the baton to in terms of a senior shepherd. I probably ought to start thinking about that in about 10 years. Y tal vez dentro de 10 años voy a empezar el proceso y pensar en quién va a seguir después de mí. I think I don't want to pass the baton to someone who is careless with their life and with the truth. Y yo pienso, yo no quiero pasarle
el testimonio a alguien que es descuidado con su vida y con la verdad. So we look and we pray and we identify. Así que oramos y buscamos, identificamos. And then with precision, Y después con precisión we pass the baton. pasamos ese testimonio. Notice, entrust these to faithful men. Fíjate, encarga esto encarga a hombres fieles. Deposit it with them Deposítalo en ellos for safekeeping para que sea guardado, protegido, as the most prized treasure. como el tesoro más precioso. You wonder sometimes when you come to a school and Matthias is teaching things and he's being very meticulous about language and Te preguntás a veces para los alumnos que vienen acá a la escuela y escuchan a Matías hablar de los detalles del texto y del he idioma. wants you to be precise, Es porque queremos que seas preciso, very accurate, muy preciso. biblical, clear articulation of truth. La articulación clara de la verdad bíblica. He wants all your doctrine to be connected to actual Que passages. todas las doctrinas estén conectadas a la exégesis de los pasajes mismos. Sound exegesis. Una exégesis que tiene coherencia. When you preach, he wants to help you bring out implications of a text for people's lives. Cuando predica quiero que tengan precisión con la forma en la que las vidas de las personas deben ser vividas. To understand your theology that rises from the text. Entender una teología que surge del texto mismo To develop from that a practice, y desarrollar desde ahí una práctica, a consistent philosophy of ministry. una filosofía de ministerio consistente. What are we talking about here? ¿Y de qué estamos hablando acá? Precision. Precisión. Entrust these things. Encarga, esto encarga. Notice the kind of person Paul tells Timothy about here. It is someone who's able to teach others also. La clase de hombres de los que está hablando Pablo, estos son hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. That's the testing, Esta es la prueba. affirmation, Va a haber una afirmación and the skills necessary. y las habilidades necesarias. And so we invest. Así que invertimos. Endurance in ministry involves the right ministry strength and the right ministry lineage. La permanencia en el ministerio requiere o involucra la fuente correcta de poder y el linaje correcto. One of the greatest deterrents to leaving the ministry or to compromising in the ministry or to going astray in the ministry is the responsibility I feel because the baton was passed to me. Uno de los grandes frenos a descarriarme en el ministerio, a desviarme, a perder el rumbo en el ministerio o abandonar el ministerio es reconocer el linaje de aquellos que me han entregado ese testimonio a mí, en mis manos. So many people invested in me, Tantas personas invirtieron en mí and so many others are counting on faithfulness. y tantos otros dependen de mi fidelidad. My own children, Mis propios hijos. my life is a reference point to them. Mi vida es un punto de referencia para ellos. Many grandchildren already, they're beginning to look at the family life and the patriarch of the family Yo and pienso how I live. en mis nietos. Ellos están empezando a mirar a nuestra familia y están empezando a mirar el linaje de la familia y eso pone una presión sobre mi My vida wife también. is counting on all Mi of that. vida, mi esposa depende de mi fidelidad. It's investment. Es una inversión. God helps us endure that way. Que Dios nos ayude a permanecer de esta manera. When you have to believe God and therefore have His grace dispensed in order to endure, Cuando tenés que confiar en Dios para que su gracia sea volcada sobre tu vida y vos puedas permanecer. and when you have been passed the baton Y cuando a vos se te ha pasado ese testimonio and you're called to precisely pass it to another, y vos sos llamado a pasarlo con precisión al que viene atrás, you get hemmed in. no podés abandonar. It's protective. Protege, Challenges you to endure. protegela de los desafíos que vas a tener que soportar. You get knocked down, but you get up to go another day. Y sí, te voltean, pero te parás de nuevo a enfrentar el día siguiente.
And so what Paul then does here is after he's established the right ministry strength source and the right examples, and you're in the flow of that, Así que lo que Pablo hace después de haber establecido la correcta fuente de poder en el ministerio y el ejemplo que has recibido, then he talks about the way that you're to view the effort. ahora habla de la forma en la que tenés que ver el esfuerzo. You've got to put forth the right effort. Tenés que poner el esfuerzo correcto. Not your own strength, No tus propias fuerzas, not your own way of doing no tu ministry. propia forma de hacer el ministerio. Endurance comes from staying inside the scriptural lanes. La permanencia depende de mantenerte dentro de la fortaleza, de la fuerza bíblica. A young man called me a couple of years ago, Hace algunos años un joven me llamó. and he was given a 6-month sabbatical by his church. Su iglesia le había dado 6 meses de sabático. In fact, he was a co-pastor with another one of his peers. Él era un copastor con uno de sus compañeros And de they su were edad. both given a 6-month sabbatical. Y a los dos se le dio estos 6 meses de sabático. I think he was 30 years old. Creo que tenía unos 30 años de edad. And so he's on the phone telling me he's getting a sabbatical, 6 months. Así que ahí en el teléfono me está contando, me dieron 6 meses libres. I said, how long have you been pastoring the church? Le digo, ¿y hace cuánto que estás pastoreando la iglesia? He said, we planted the church 5 years ago. Me dice, fundamos la iglesia hace 5 años. Oh, wow, 6 months sabbatical after 5 years. Wow, 6 meses libres después Where de can 5 I sign años. up for that job? ¿Dónde me anoto para ese trabajo? Dice. I thought, wow, that's incredible. Tell me what happened. I Yo thought digo, wow. maybe some massive crisis. Or Eso es algo increíble. Contame qué pasó. Pensé que me iba a contar alguna crisis dramática que habían vivido o algo. he said, well, the ministry grew from, I think he mentioned 60 people in the beginning to now it was 700-800 people. Dice, sí, lo que pasó es que el ministerio había crecido desde 60 que eran cuando llegaron, cuando empezaron, a 800 personas más o He menos. said, after 5 years, we just got to the point where something wasn't right. Y me dice, después de 5 años llegamos a un punto donde sentíamos que algo no andaba bien. And I'm thinking in my mind, oh my, did something happen in someone's moral life? Y estoy pensando, uy, algo pasó seguro con la vida moral o algo así. Did the community have heavy persecution? Tal vez la What? comunidad hubo mucha persecución o algo así. He said, no, we just didn't feel right, so we called a company. Dice, no se sentía bien la situación y llamamos a una compañía That comes in and evaluates ministries to see if the pastor needs a break. que viene y su tarea es evaluar las iglesias para ver si los pastores necesitan un descanso. There are companies that do that. Hay apparently. compañías que existen para eso, aparentemente, dice. And they did an evaluation Así que hicieron la evaluación and recommended a 6-month sabbatical for 2 30-year-olds. y recomienda... No escuché la voz del fondo. He said, don't mention it that here because everybody's going to line up to ask that for me now. Hey, I lined up. Dice, yo me pondría en la fila para pedirlo también. Dice. But he said to me that the company reported back in an official report. Pero la Here- compañía dio un reporte oficial después de hacer todo su estudio the result of the examination y el resultado del examen fue was that they were deep tired. que estaban profundamente cansados. Deep tired. Profundamente cansados. And so he's telling me this on the phone. I don't really know what to say. Así que él me estaba contando esto en el teléfono y yo no sé qué decir. 3 decades I've never had a 6-month Yo pensé, sabbatical. en 30 años nunca tuve 6 meses de descanso. I wouldn't know what to do with 6 months. No out sabría of qué the hacer church. 6 meses sin estar en la iglesia. Sit around for 3 days and then go back to church. De los primeros 3 días me siento y de repente me volvería a la iglesia, no sé qué haría. And I said, what happened? Y le pregunté, ¿qué pasó? He said, we just got tired. I said, well, tell me about the ministry. He began to tell me about it. Bueno, nos cansamos. Y le dije, bueno, contame, ¿cómo es tu ministerio? Y empezó a contarme. His ministry model Y su Was- modelo ministerial era was just basically planning events every week, básicamente planear eventos todas las semanas gatherings, y juntar gente logistics. y logística. And I thought, of course. Y yo pensé, claro, No wonder he isn't enduring. no sé por qué, ahora entiendo por qué God no didn't podés call the mantenerte. pastor to logistics. Porque
Dios no llamó al pastor a la logística. He doesn't call a pastor to plan weekly events. No llamó al pastor a planear eventos semanales. The Spirit of God is the event planner. El Espíritu de Dios es el que planeó el evento. He called us to meet on the Lord's Day. Él nos llamó a reunirnos en el día del Señor. Your job is to teach them, feed them, lead them. Y tu tarea es alimentarles, guiarles, pastorearles. Beloved, it was the wrong effort. Amados, era un esfuerzo, pero un esfuerzo incorrecto. Of course ministry is exhausting. Claro que el ministerio es cansador, Exhausting. te agota Mentally exhausting, emotionally mentalmente, exhausting, spiritually emocionalmente, exhausting, espiritualmente physically y exhausting. físicamente. This is ministry. It is Y not este es el for ministerio. soft people. No es para gente blanda, It's for humble people. es para gente humilde, But it is hard. pero es difícil. But if you spend your time on the wrong effort, Pero si vos gastas tu tiempo en el esfuerzo equivocado, you will never endure. no vas a poder permanecer. We are not called to the work of logistics and event planning. No fueron llamados a el trabajo de planear eventos. That is what Paul does here. Eso es lo que Pablo hace acá. He tells us what the right effort is that Le brings dice forth endurance. ¿Cuál es el esfuerzo correcto que va a mantener a la persona permaneciendo? And I love this because he does it with analogies. Y me encanta porque lo hace con analogías, These are very familiar to us. que son muy familiares para nosotros. Verse 3. Versículo 3. Suffer hardship with me Tú pues sufre penalidades as a conmigo good soldier of Christ como buen Jesus. soldado de Jesucristo. Timothy, this is war. Timoteo, esto es la guerra. This is a battle. Esto es una batalla. The ultimate victory is already won. La victoria final ya se ganó. Jesus Christ, remember him, verse 8 says, because he has blazed the trail and won the greatest battle. Acordate de Jesús, y míralo a él, porque él caminó y dejó marcado el camino, y él ya ganó la batalla más grande. I spent 4 years in the United States military. Yo pasé 4 años sirviendo en la milicia de Estados Unidos. And even when I Como was in militar. the military, I would ask the question, why basic training or what we call boot camp? Y aún estando ahí, me preguntaba por qué es necesario ese tiempo de entrenamiento básico. And I asked why, because nothing I did there seemed to fit my career field. Y me preguntaba por qué era necesario, porque pensaba que nada de lo que hacíamos ahí y tenía nada que ver con el futuro y la carrera que iba a buscar, seguir. And once I finished basic training, everything was very relaxed. Y una vez que terminó ese entrenamiento básico, todo se relajó aparentemente. So why in basic training all the yelling and the screaming and the rules and everything so tight and you can't move without anybody telling you? Entonces la pregunta era, ¿por qué en ese tiempo de entrenamiento básico todos te están gritando, todo está tan fijo, ¿no es cierto? Y no hay espacio para nada, no te puedes ni mover sin que alguien te diga que te puedes mover. It's very simple. Es muy simple. Basic training El entrenamiento básico creates an environment crea un ambiente of pressure, de presión, impossible pressure, una presión imposible, dilemmas you've never faced, dilemas que nunca enfrentaste, pressures you've never dealt with. presiones que nunca They tuviste do que tratar con everything they ellas. can to make life unbearable, Y hacen todo lo posible para que la vida se vuelva insoportable, just to watch your response. solo para ver cómo respondes. They want sleeplessness, Ellos quieren que no duermas, hours and hours of work, horas y horas de trabajo, constant inspections which you could fail in a small way and be recycled to start over. inspecciones minuciosas que podría fallar en cualquier cosa insignificante y hacer que todo el ciclo empiece de nuevo. Relentless tension. Una tensión que no varía. You must learn everything and perform it to perfection. Tenés que aprender todo y tenés que hacerlo a la perfección. In the elements, En los elementos, hot outside, cold outside, freezing. en las diferentes temperaturas, con calor, con frío, con todos los Hours of tiempos. classroom instruction, no furniture to sit on, nothing soft. Horas de clase en un aula donde no había ningún lugar donde sentarse, no había nada suave, No individual identity, sin identidad individual, no family contact, no había contacto con familia, ridiculous rules, había reglas ridículas and no encouragement, y no hay aliento, no compliments. no hay felicitaciones. They make you vulnerable. Te hacen vulnerable.
And when they have you at the end of all your energies, Y cuando te tienen ya al final de toda tu energía, and at the end of your sanity, al final de tu salud mental, they then push you over the edge to see if you have anything left. te empujan por el precipicio para ver si te queda todavía algo. If you can't stay focused on the task Y and si the no, enemy te podés and the battle mantener plan, enfocado en la tarea, en el enemigo, en el plan de batalla. in those conditions, En esas condiciones you will not endure. no vas a soportar. And some don't take it seriously. Y algunos no se lo toman en serio. Peacetime lulls them to sleep, El tiempo de paz le hace dormir. and they are indifferent to the importance of the training. Y son indiferentes a la importancia del entrenamiento. Apathy in a soldier is deadly. La apatía en un soldado es mortal. Cowardice is even worse. La cobardía es aún peor. Laziness makes you vulnerable. La pereza te hace vulnerable. But think about it. If you were all three, if you were apathetic, if you were a coward and you're lazy, Pero pensá en los tres. Si sos apático, cobarde y vago, you're done. se terminó. And so the Apostle Paul is very aware of this when he gives these Y el analogies. apóstol Pablo es muy consciente de todo esto dando estas analogías. Suffer hardship with me, Timothy. Sufre penalidades conmigo, Timoteo. You're going to be afflicted in every way, he would say in 2 Corinthians 4. En 2 de Corintios 4 él dice, vas a ser afligido en todas las You're formas. going to be persecuted, Vas a ser perseguido, constantly delivered over to death for Jesus' sake. constantemente entregado a la muerte por la causa de Cristo. And these weapons aren't flesh and blood, they're spiritual battles, warfare in the heavenlies. Y estas no son armas de carne y sangre, sino que es una batalla espiritual en los lugares celestes. For some of you, ministry conditions will be less difficult than others. Para algunos de ustedes las condiciones ministeriales van a ser menos difíciles que para otros. For others, you might be like Paul in 2 Corinthians 11. Para otros podrían ser como Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Imprisonments, Prisiones, exhausting work, cansancio, beaten, golpeados, stoned, apedreados, shipwrecked. en naufragios, You're robbed, you're hungry, you're thirsty, asaltados, con sed, con hambre, and you're burdened for souls. y estás cargado por las almas. So, he says to Timothy, here's your battle posture. If you want to Así que endure, here it is. Le dice Pablo, esta es la postura para la batalla. Si You quieres permanecer, tenés que saber esto. You must remember the ministry is affliction. Tenés que saber que el ministerio es aflicción. Affliction comes with the territory. La aflicción viene con el And territorio. so he says in verse 3, suffer hardship with me, submit to it. Dice el versículo 3, sufre penalidades conmigo, sometete a ella. I love that he put with me in there. Me encanta que en el sentido original es sufrí conmigo. You're not alone. No estás solo en I esto. mean, look at this room. Mirá esta habitación. What ministry afflictions are you going through? ¿Qué aflicciones ministeriales estás pasando? And you have a brotherhood already. Vos tenés una hermandad ya. You could call your brother and say, I need encouragement. Vos podés llamar a tu hermano y decir, I need necesito ánimo, necesito ayuda. Suffer hardship with me. Sufrí penalidades conmigo. Paul didn't say, Timothy, go suffer, as if Paul had no interest in suffering. No. Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, anda a sufrir, como si a él no le importara el sufrimiento. Paul was an example. Pablo es el ejemplo. And notice, as a good soldier of Christ Sufre Jesus. como buen soldado de Jesucristo. In other words, accept your share of rough treatment. That's the terminology here. En otras palabras, acepta tu parte en el trato duro. Your share of it. Toma tu parte. Tell me, Pastor, what is your share of the rough treatment that is to come? Decime, pastor, ¿cuál es la parte que te tocó del trato duro? What's your share of it? ¿Cuál es tu porción? Hard finances? ¿Finanzas difíciles? Community that hates you? ¿O gente que te odia? Broken marriage because your wife's an unbeliever? ¿Un matrimonio roto con tu esposa Children en who turn from the dificultad? gospel? Niños o hijos que no están en el Evangelio? Some disciple that you've shepherded who turns against the church? ¿O algún discípulo en el que has invertido tiempo y que se han alejado de la iglesia? Family that rejects you because you're saved? ¿Familia que te rechaza porque sos salvo? He says to Timothy, accept your share of it. Él le dice a Timoteo, acepta tu porción de esto. It's a compound verb, to suffer ill treatment. Es un verbo compuesto, sufrir el maltrato. You're going to have to endure it, Timothy. Vas a tener que soportarlo, Timoteo. You'll be counted as a fool, Vas a ser tenido como un tonto, treated with contempt. tratado con desprecio, You may even be in danger of your life. tal vez hasta en peligro va a estar tu vida. Don't expect every moment of
ministry to be peacetime. War is war. No esperes que el ministerio va a ser tiempo de paz. La guerra es la guerra. And you cannot persevere if Y- all you do is complain about how hard it is. Y no podés perseverar si lo único que haces es quejarte de lo difícil que es. So, Así que, he says, suffer hardship with me. dice, sufre penalidades As a good conmigo soldier of como buen Christ Jesus. soldado de Jesucristo. And he Y talks about the regulation of it. habla de la regulación. He separates himself from anything that would hinder his persevering in the war. Él se separa de cualquier cosa que podría frenar su persistencia en la batalla. Verse 4. El versículo 4. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Paul tells us two important things regarding this principle. Pablo nos dice dos cosas importantes en cuanto a este principio. There is a method for keeping separated, Hay un método para mantenerse separado and there is a motivation for keeping y hay separated. una motivación para mantenerse separado. What's the method? ¿Cuál es el método? No entanglements. Sin enredos. It means to be absorbed in something, Quiere decir estar absorbido por algo. to caught up in it by being intertwined with it. Quiere decir ser atrapado en algo por estar enredado, metido en medio. That's the thing about military service. Eso es lo importante en cuanto al servicio militar. That's the whole point of a military base. Ese es el punto de una base militar. When I was there, I lived on the base. I ate there, I bought groceries there, I got my fuel for my vehicle there. Cuando estaba en el ejército y vivía en la base militar y comía ahí, compraba ahí, llenaba el tanque de But combustible we de mi did it vehículo ahí. separate from civilian life. Lo que hicimos fue vivir separados de la vida civil. Why? ¿Por qué? Because everything in the base prepared us for the ultimate goal, which was a battle. Porque todo en la base nos preparaba para la meta final, que es la guerra. Life looks normal, La vida se ve normal, but we're mindful of the goal that we're being equipped for battle and the furtherance of the battle plan. pero the somos victory. recordados constantemente de que estamos siendo equipados para una batalla que tiene como fin esa victoria final. A soldier devotes his time to the battle plan and fighting against the enemy with the weapons at hand. Un soldado dedica su tiempo al plan de batalla para usar sus armas para ganar esa It's in batalla. his thoughts, Está en sus his mentes, energies. en sus energías. Civilian pursuits are not wrong. Las Contact búsquedas- with civilians isn't wrong, Las búsquedas del civil no son malas, contactarse con el civil no es but you're malo, not to be entangled in them, pero no te tenés que enredar en ellas, distracted by them, distraerte por ellas, enmeshed in them. meterte, inmiscuirte en ellas. Civilian life is not to cause you to lose your view of why you're here. La vida civil no tiene que hacer que pierdas tu perspectiva de por qué estás acá. You're aliens and strangers. Son extraños, extranjeros. Sometimes men do not endure in ministry because if you look at their life, it's all entangled up in things that aren't kingdom related. Hay veces que hombres no permanecen en el ministerio porque está toda enredada con cosas que no están relacionadas con el reino. They don't have time to study God's word because they're distracted by things that aren't necessary. Y no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios porque están enredados con cosas que no son necesarias. Some things aren't wrong, they're neutral, Hay cosas que no son malas, son neutras, but they can take you away from ministry effort. pero te pueden sacar del esfuerzo ministerial. They can enmesh you in difficulties with ethics, Puede meterte en cosas difíciles en relación a éticas. business partners that are unsaved, Compañeros de negocio que no son salvos. hobbies that take away time and money. Hobbies que toman tiempo y dinero. None of these things perhaps are wrong, Nada de esto está mal. but do they take you away or even tempt you away from the task that you have Pero at te hand? tientan o te alejan de la tarea a la que has sido llamado. Paul said to Timothy, don't entangle yourself in the affairs of everyday life. What an interesting phrase. Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. Qué interesante esa frase. In other words, anything that would take you away from the ongoing growth and skill needed for the battle. En otras palabras, todo lo que te va a distraer de ese crecimiento continuo de la habilidad que se necesita para la batalla. That's the method. Ese es el método. What's the motivation? ¿Cuál es la motivación? So that he may please the one who enlisted him as a soldier. A fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Man, think about that. Hombres, piensen en Think about esto. what he doesn't say. Pensá en lo que no dice.
He doesn't say that you do this to please the opinion of your wife No dice que haces esto para agradar a la opinión de tu esposa or to be popular among preachers o ser el predicador más famoso or to maintain some arrangement on your church staff, o mantener cierto arreglo en la vida del equipo de tu iglesia superficial peace with the elders, o una vida superficial, una paz superficial con los to ancianos. be liked by a congregation, No lo haces para que le caigas bien a la congregación, a really programmed church. una iglesia bien programada. You are not to do this to please any earthly entity. No lo Paul haces says. para agradar a ninguna entidad terrenal. You have one commander. Tenés un comandante. Lord, what do you want me to do Señor, ¿qué quieres que haga? this week in ministry, this day in ministry? Esta semana de ministerio, este día de ministerio. What do you call me to do? ¿Qué me ha llamado a hacer? Share the truth here. Quiero Disciple compartir there. la verdad acá, enseñar, Reach discipular out here. allá, extenderme hacia allá, Edify here. edificar acá, Study here. estudiar acá. That's the battle posture Esa es la postura de la batalla that endures. que permanece. And just look at this next analogy. Solo mira la próxima He analogía. jumps right from the soldier Salta del soldado to the athlete. al atleta. If anyone competes as an athlete, Y también el que lucha como atleta he does not win the prize unless he competes according to the rules. no es coronado si no lucha legítimamente. This is the strict practices of a pastor's life. Estas son las prácticas estrictas de la vida de un pastor. Timothy, I want you to be as strict in your discipline as an athlete Timoteo, is. quiero que seas tan estricto en tus disciplinas como lo es un atleta. If you have children, then you know when you raise them how difficult it is to get them to work hard at something. Si tenés hijos, sabes lo difícil que es, mientras van creciendo, que ellos pongan disciplina y trabajen duro sobre algo. I used to tell my kids when they were very little, hey, life is 5% fun and about 95% work. Yo les solía decir a mis hijos cuando iban creciendo, miren, la vida debe ser como un 5% diversión y 95% esfuerzo. And I would tell them, you're born thinking it's the other way around. Y les decía, ustedes nacieron pensando que era al revés. 5% work, 95% goofing around. 5% de trabajo y 95% de perder el tiempo. So in the early years, I would assign them a chore. Entonces, en los primeros años yo le asignaba una tarea. And I'd return moments later, and they're out playing, or the job's half finished. Venía un rato después y estaban jugando y miro y está a la mitad, a medio hacer el trabajo. And you call them back to interrogate them. Los llamás para interrogarlos. And they look at you like, what problem could you possibly have with my work? Y te miran como diciendo, ¿y qué problema tenés con mi trabajo? And of course, when the smoke clears, Claro, cuando se disipa el humo, they did partial work. ellos hicieron solo parte del trabajo. Usually they avoided the more difficult part. Usualmente dejaron de lado la parte más difícil del trabajo. And they got creative. Se volvieron creativos They took shortcuts. y tomaron atajos. Some kids are geniuses at making work non-work. Algunos niños son genios en convertir el trabajo en algo de no trabajo. My kids were inventors. Mis hijos eran inventores. I mean, they could really invent ways to stay away from actually doing the job. Ellos podían inventar muchas formas de evitar hacer lo que había que hacer. But notice what Paul says. Pero fíjate lo que Pablo You dice. cannot have the prize unless you strictly adhere to standards. No podés tener el premio a menos que estrictamente te sujetes a ciertos estándares. Some translations might say you do things lawfully. Algunas traducciones dicen que lo hacen de acuerdo a la ley. I think that's too broad. Creo que es demasiado amplia esa traducción. Probably the best way to translate this verb is to do it according to the rules with no shortcuts. Yo creo que la traducción tal vez más certera es la idea de hacerlo de acuerdo a las reglas sin atajos. And infringing on the rules in an Olympic international competition is serious business. Miren, romper las reglas en una competencia olímpica internacional es un asunto serio. And of course, the essence of the shame there is to enter such a serious competition and then disqualify yourself because you didn't take care of
the precision in the rules. Y la esencia de la vergüenza ahí es que haber entrado a una competencia tan importante, tan seria, y quedar descalificado por no prestar atención a algún detalle de la regla. We've seen that. Athletes work 10 hours a day for 15, 20 years. Lo hemos visto esto. Hay atletas que trabajan por 10 horas por día, por 10, 15 años. At the top of their craft, Y en la cima de toda su carrera, still winning competitions, ganando competencias. but they're stripped of everything because they cheated. Pero pierden todo por hacer trampa. There are rules for how to train and prepare, Hay reglas de cómo prepararse y cómo entrenar, as well as how you compete. aún en cómo competimos. And if your skills do not develop, Y también, si tus habilidades no se desarrollan, if you undercondition, si estás por debajo de las condiciones, you have to do twice the work tenés que hacer el doble del to trabajo make up for your lost ability. para poder compensar tu falta de habilidad. And even in that, you're disqualified. Y aún en eso quedás por quedar descalificado. Paul tells Timothy, think about it, Timothy. Pablo le dice a Timoteo, pensá en esto, Timoteo. Careful preparation for what you do. La preparación cuidadosa para aquello que haces. No cheating, No hagas trampa. no shortcuts. No hay atajos. So what does this mean for the ¿Y pastorate? qué significa para el pastorado? Don't be selective about Scripture. No seas selectivo en cuanto a los pasajes bíblicos. Don't be just a hearer without a doer of the word. No seas It's a solamente un oidor y no un hacedor de la palabra, un atajo. 1 Timothy 4:15, take pains with these things, be absorbed in them. 1 Timoteo 4:14, sufrí estas cosas, esté absorbido por estas cosas. Don't reinvent ministry to suit your particular personality. No reinventes el ministerio para que encaje a tu personalidad. Don't plan events when you're supposed to preach. No planees eventos cuando sos llamado a predicar. Don't program your ministry when God calls you to shepherd people. No hagas que tu ministerio sean solo programas cuando fuiste llamado a pastorear personas. Don't surround yourself with people who only tell you what you want to hear. No te rodees de personas que solo te dicen lo que querés escuchar. Don't preach only passages you want to preach and leave others out that are difficult. No prediques solo pasajes que querés predicar y dejes afuera otros que son más difíciles. Don't hide yourself from persecution No for te a comfortable escondas life, de la persecución por mantener una vida cómoda. or reinterpret commands to suit your comfort. O reinterpretes mandamientos para que se acomode mejor a tu zona de comodidad. And don't clutter your training with all kinds of distractions. Y no sumes y no agregues a tu entrenamiento toda clase de distracciones. I thought of the Italian skier who had all this Olympic potential for probably 15 years, Alberto Tomba, but he Estoy just pensando en was a Alberto partier. Tomba, un esquiador italiano que tenía probablemente todo para ganar, pero el problema es que él es un bebedor. He wasn't he wasn't self-disciplined, Él no era disciplinado and he had a short-lived career. y tuvo una carrera que duró muy poco. Paul says, Timothy, if you want to endure, the right battle posture and a strict practice will make it happen. Pablo le dice a Timoteo, si querés mantenerte, tenés que tener la correcta postura de batalla y la disciplina de un atleta. And lastly, and this one will be the most difficult, Y lo último, y esto va a ser lo más difícil, you must have the rigorous patience of a farmer. tenés que tener la paciencia rigurosa de un granjero. Verse 6, Versículo 6. the hard-working farmer. El trabajador, el granjero que trabaja tan arduamente. Intense toil Dolor intenso and long waiting. y gran espera. Intense toil and long waiting. That sounds like a formula for exhaustion. Esfuerzo grande y esperar mucho tiempo suena como la fórmula para el desgaste y el cansancio. Sometimes in our culture, and probably here too, they talk an awful lot about burnout. Oh, the guy's going to burn out as a pastor. A veces en nuestra cultura y probablemente también acá se habla muchísimo acerca de quemarse en el ministerio. I mean, even the Apostle Paul at one point despaired even of life. Y dicen, bueno, aún el apóstol Pablo en un punto en su ministerio perdió la esperanza aún de vivir, Though at the same time he was found singing God's praises. aunque en el mismo momento le estaba cantando las alabanzas del Señor. That's not burnout. Pero eso no es quemarse, ¿no? What is burnout? ¿Y de dónde salió esto? ¿Qué es quemarse en el ministerio? When you get right down to it, it's the
expectations that you have that are unfulfilled. Quemarte en el ministerio, cuando llegas a la esencia de lo que se trata, es de tener expectativas personales que no se cumplen. Look, a farmer doesn't develop his own expectations. O sea, el granjero no arma sus propias expectativas. He has no control over the outcome. Él no tiene ningún control sobre el resultado. He prepares the soil, Él prepara el terreno, plants the seed, planta las semillas, he waters it at the right time of the las season, riega en el momento correcto, en la época correcta. to the point of exhaustion. Al punto He de works. cansancio, trabaja hasta quedar exhausto And then he waits. y después espera, And he waits a long time. y espera mucho. And whatever the fruit is, Y cuando está listo el fruto, that's the fruit. ahí está el fruto. That's what it is given. Esto es lo que dio. There's no unfulfilled expectation there. I mean, he might be disappointed this year's crop wasn't the same as last No hay year. expectativa que no se cumplió. Tal vez está molesto porque este año no dio tanto como el año pasado, But he takes out his equipment and he clears the field. pero toma su equipo, limpia el campo, He gets rid of all that would be hindrance to the growth. saca todo lo que evitaría que crezca bien, He starts to create furrows, empieza de nuevo a armar los surcos prepares the soil, y prepara el terreno, gets it ready for seed, lo prepara para las semillas goes through it again. y vuelve otra vez. This is rigorous patience. Esta es paciencia rigurosa. And notice what Paul says. That is the person Y fíjate lo que Pablo dice, esa es la that persona has a right to the first fruits que of his tiene crop. el derecho de recoger los primeros frutos de su cosecha. Why? ¿Por qué? Because he's willing constantly to give himself for it, Porque él está dispuesto constantemente a entregarse por esto. and yet he's humble enough to know that there's no guarantee. Sin embargo, es humilde, suficientemente humilde para saber de que no hay garantías. It's in the hands of the elements. Está en las manos del clima. So Paul is telling Timothy, look, Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, if you want to endure in ministry, you must look to God's fruit. mira, Timoteo, si vas a permanecer en el ministerio, tenés que mirar el fruto de Dios. If you put your expectations on ministry, Si vos pones tus expectativas en el ministerio, you're going to end up planning events and be deep tired, vas a terminar planeando los eventos y terminar muy cansado. whatever that is. Sea lo que sea que eso sea. You're going to need a 6-month sabbatical from event planning. Y vas a necesitar 6 meses de sabático por planear eventos. I totally agree. Estoy de acuerdo. I would not want to event plan. Yo no quisiera anotarme para eso. If I had to do that for 5 years, I'd need 10 years off. Si tuviese que hacer eso por 5 años, necesitaría 10 años libres. Of course. Claro. Paul says, no, Timothy. Pablo dice, no, Timoteo. Here's what you do. You remember this is war. Esto es lo que tenés que hacer, Timoteo. Tenés que acordarte, esto es una guerra. You don't entangle yourself in all that other No stuff. te enredes en todo lo demás. Please the one who enlisted you as a soldier. Agrada a aquel que te tomó por soldado. You stay strict and precise with the rules that God has given. Mantenete estricto y preciso con las reglas que Dios te ha dado. Do ministry as He told you to do Haz it. el ministerio tal como Él te dijo que lo hagas. And you do it to the point of exhaustion. Hacelo hasta el punto de quedar exhausto. You don't worry about anything but what God is doing. Y después no te preocupes de nada más que por lo que Dios está haciendo. Whatever God wants to do. Sea lo que sea que Dios quiera hacer. It was about 10 years ago that Hace unos 10 años I atrás, first came down here. fue la primera vez que llegué acá. And of course, the Boldains were supported by our church. I didn't know Matthias yet. Y los Buldain eran sostenidos por nuestra iglesia y todavía no lo conocía a Matías. And we found out the wonderful ministry that Eduardo had been doing and was on his heart. Y conocimos el ministerio hermoso que había estado haciendo Eduardo acá y lo que Dios había puesto en su corazón. And we got to know Matthias, Y pudimos conocer a Matías, who was enthusiastic and untrained. que tenía mucho entusiasmo y le faltaba mucho entrenamiento, But we loved the energy pero nos encantaba la energía and his commitment to the principles, the first principles laid down by his parents. y el compromiso a los principios que había recibido de sus padres. We had the same heartbeat. Y teníamos el mismo latir del corazón. And so we came down. Así que vinimos. And we were pretty bold in Y that. fuimos bastante valientes en ese momento. We put together a time to teach some men expository preaching. Preparamos un momento para enseñarle a un grupo de hombres predicaciones positivas. And to do things that those men had never seen. Y hacer cosas que nunca habían hecho estos hombres. And I suspect that a good percentage of what we said
just didn't make sense. Y yo sé que un montón de lo que enseñamos no tenía ningún sentido para los que estaban ahí. But Eduardo and the team of guys here and Matthias just continued to till the soil and plant the furrows and put the seeds in the ground. Pero Eduardo y el equipo y otros que han estado enseñando también han ido rompiendo el terreno y poniendo las semillas. And every year that went by, they were exhausted Y cada And año waiting. que pasó, cansados y esperando. and waiting. Y esperando. And every year, God produced more fruit. Y cada año Dios produce más fruto. I've never heard even an inkling of anything about deep tired burnout or anything like that. Nunca yo escuché nada, ni una pequeña mención de estar quemados en el ministerio. Never. Nunca. In fact, when we come down here, De hecho, cuando venimos acá, He exhausts us. Él nos cansa a nosotros. We can't outwork the guy. No podemos desgastar a estos hombres. I mean, it's just wonderful to see this principle in action. Es hermoso ver este principio en acción. And his heritage, there's endurance. Y hay herencia, hay perseverancia. I stood on, when I first came to our ministry in Florida, I stood on shoulders of older men who were enduring. Cuando llegué a la iglesia donde estoy ahora, en Florida, me paré sobre los hombros de hombres que habían soportado mucho, hombres ancianos, They just labored. que trabajaron. I walk by the office of Dr. George Zemek every day. Al lado de mi oficina, cruzo caminando al frente de la oficina de un hombre llamado George Zemek. 51 years of ministry this year. 51 años de ministerio este año. He can't be stopped. No lo puede frenar. He doesn't even look up from his desk. Ni siquiera levanta la mirada de su escritorio. Still studies, Sigue estudiando, still teaching, sigue enseñando, still discipling. sigue discipulando. You're not asking for anything. Y no están pidiendo nada. In fact, at his level of endurance, he could hardly imagine that there is an amount of energy that he wouldn't offer to the Lord. Aún en el lugar donde él está, con todo lo que se ha mantenido fiel y firme, no puede imaginar que habría un grado de energía que no estaría dispuesto a entregárselo al Señor. So, what do you want to spend your life doing? Así que, ¿qué querés pasar tu vida haciendo? How do you want it to end? ¿Cómo querés que termine? You want to end having some secular company recommend 6 months after a few years of cheap event planning? ¿Querés terminar con una compañía secular que venga y recomiende 6 meses de descanso por haber planeado estos eventos? Or do you want to suffer hardship with Paul as a good soldier of Christ ¿O Jesus querés sufrir penalidades con Pablo como un buen soldado de Jesucristo and be strong in the grace that's in Christ Jesus? y fortalecerte en la gracia que es en Cristo Jesús? What could God do? ¿Qué puede hacer Dios? What might He do ¿Qué podría hacer in this area en este área and beyond as this spreads into the countries from which many of you come? y mucho más allá, extendiéndose a países de los cuales vienen muchos de ustedes? What would God do if we lived like that? ¿Qué haría Dios si viviríamos de esa manera? If our axis of ministry was grounded there? Si nuestro punto de equilibrio del ministerio estaría afirmado ahí. I can assure you there is no endurance in ministry outside of these Te principles. puedo asegurar que no hay ninguna esperanza de permanecer en el ministerio fuera de estos principios. This is the prescription Esta for es la endurance. prescripción para permanecer. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for your word, Padre, te agradecemos tanto por tu palabra. for its clarity, Gracias por su claridad and the joy and encouragement we have with one another as brothers to continue Gracias por el gozo y el aliento que sentimos unos con el otro a continuar y mantenernos fieles. We understand that we can't do it on our own, but we trust you. Entendemos que no lo podemos hacer solos, pero confiamos en ti. Help us to disentangle. Te pedimos que nos ayudes a desenredarnos. Help us to stay away from shortcuts. Ayúdanos a mantenernos lejos de atajos. Help us to exhaust ourselves in the work and then patiently wait for you. Ayúdanos a terminar exhaustos en la obra y después, de forma paciente, esperar en ti. And Lord, may we constantly remember you, our Savior, who
fought the greatest battle and won it, and labored in the greatest contest and won the prize, and you alone are the one who has borne the greatest crop and fruit for souls. Y Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, nuestro gran líder, aquel que peleó la gran batalla y tuvo victoria en ella, aquel que corrió la carrera de la fe hasta el final y ganó el premio, y aquel gran labrador que trae esa cosecha enorme de frutos. And even in our most limited moments, Y aún en nuestros momentos de mayor limitación, may we remember that you are worthy. que podamos recordar que tú eres digno, And if we had 10 lives, we would spend it in this way for you. y que si tuviésemos 10 vidas, la gastaríamos de la misma manera para ti. Thank you for the privilege, Gracias por el privilegio for being our Lord and Master, de que tú seas nuestro Señor y nuestro amo. for helping us to be faithful to your people. Gracias por ayudarnos a ser fieles a tu pueblo. We ask it in your holy Y name. te pedimos todo esto en tu nombre santo. Amen. Amén.